No tendrás nada y serás feliz. Este será tu futuro si no actúas en este momento. Gustavo Petro y la izquierda han llevado un oscuro plan donde expropiarán tu dinero. Están a solo un paso de conseguirlo. Solo existe una forma de detenerlo y proteger tu futuro. Profe Andrés, dígame, ¿la reforma pensional es buena o no? Bueno, estamos de acuerdo que una buena reforma pensional debería por lo menos pensionar más personas, ¿verdad? Sí, claro, profe. Pues según cifras del Ministerio de Trabajo, a 2052, más de 383.000 personas que se habrían pensionado en el sistema actual no lo harán si pasa la reforma pensional de Gustavo Petro. ¿Cómo? ¿Usted cómo sabe eso? ¿Y eso por qué no sale en las noticias? El país está diseñado para robar. Yo lo sé porque le envié un derecho de petición a la senadora Lorena Ríos, quien estaba liderando la ponencia para archivar esta reforma pensional. En el resumen de esa ponencia estaba este dato y ella me respondió el derecho de petición y me envió el Excel donde contienen todos los datos que le envió el Ministerio de Trabajo durante la discusión de la reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado. ¿Por qué este dato no aparece en noticias? No lo sé. Pero lo que sí sé es que si no quieres perderte más datos impactantes que probablemente no encontrarás en ningún otro lugar, tienes que suscribirte a mi canal, Profe Andrés, en YouTube. Listo, profe Andrés, yo lo sigo porque me interesa. ¿Y tiene más datos de la reforma que la gente no sepa? Sí, hay algo más terrorífico. No solo va a haber cientos de miles de seres humanos que no van a lograr pensionarse y que sí se pensionarían con el sistema actual, sino que según datos del Ministerio de Hacienda, la reforma pensional nos habrá costado más de 16 millones por cada minuto de aquí al 2100. Y aclaro, 16 millones por minuto adicionales a lo que ya cuesta el sistema actual. Uy, profe Andrés, ¿pero cómo es posible? Es decir, usted me está diciendo que la reforma pensional va a pensionar menos personas y va a costar más plata. Sí, así es. Es más cara que el sistema actual y va a pensionar menos gente. Profe Andrés, pero el sistema pensional también es malo, el actual, ¿no? Sí, el sistema actual es malo. La gente no se pensiona. 3 de cada 4 personas no logran pensionarse hoy en día en Colombia. Entonces sí hay que hacer una buena reforma pensional, pero una que sí pensione a la gente y que cueste menos. Y eso se puede lograr. Profe Andrés, pero entonces ¿cuál sería la reforma que usted propondría pues para mejorar el sistema actual? Bueno, lo primero es entender cómo funciona el sistema actual para poder proponer algo mejor. Listo, profe Andrés, entonces ¿cómo funciona el sistema actual? Es una guarida de atracadores, ladrones. En el sistema actual hay dos regímenes para uno pensionarse, el público y el privado. El público es Colpensiones y el privado son los fondos privados de pensión o AFP. En los fondos privados su aporte va a una cuenta de ahorro individual, está su nombre, y ellos invierten esa plata por usted y le generan más dinero. También es cierto que como toda inversión, uno puede ganar o perder dinero. Después de todo, en este mundo, solo sobrevive el mejor. Pero en finanzas existe la diversificación del riesgo, es decir, ellos no van a poner todos los huevos en una misma canasta y al final los resultados históricamente han sido positivos. En el largo plazo los fondos privados terminan generándole a uno unos buenos rendimientos. De hecho son los mejores fondos privados de todos los países de la OCDE, por encima de países como Noruega, Dinamarca y Canadá. Esto de acuerdo con la revista Forbes. Bueno, profe, ¿y cómo es en Colpensiones? Prepárate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso, no vas a saber ni dónde estás parado y te digo, vas a perder toda la autoridad que te queda. En Colpensiones su aporte va a una bolsa común y esa plata la utilizan para pagar a los actuales pensionados. Pues esto no es una pirámide, ni siquiera es un proyecto per se, No generan intereses ni nada, simplemente entra el dinero y con ese dinero pagan las actuales pensiones. Pero existe un grave problema, la plata que se aporta no alcanza para pagar todas las pensiones. No tenemos plata. Sea donde sea. No hay plata. No hay plata, Alejandro, no hay plata. ¿Cómo así que no alcanza la plata? Entonces, ¿cómo hacen para pagar a los pensionados? El Estado pone el dinero faltante con la plata que recaudan de impuestos. En total, todo el sistema pensional cuesta unos 80 billones de pesos cada año. Y la cifra sigue aumentando rápidamente. 80 billones son como 4 reformas tributarias, o más de 2.500.000 pesos por cada segundo del año.
y el 74% de los subsidios se van para pagar las pensiones de las personas con mayores ingresos. Porque hoy tenemos un régimen público que no tiene la capacidad con el sistema de prima medio, no tiene la capacidad para mantener la sostenibilidad y la pensión de los colombianos y colombianas. Entonces yo le pregunto, toda esa formación académica para entregar semejante porquería, semejante cochina. Horrible, profe, pero venga, ¿cómo hace uno para pensionarse entonces? En Colpensiones usted aporta durante 1.300 semanas el 16% de su salario. 4% se lo descuentan por derecha de su pago de la nómina y el otro 12% lo pone el empleador o la empresa. En los fondos privados es lo mismo, pero usted aporta durante menos tiempo, 1.150 semanas, es decir, más o menos 3 años menos que en Colpensiones. Profe, pero entonces es mejor pensionarse en un fondo privado, ¿no? Porque menos tiempo uno conseguiría la pensión. Bueno, no es tan fácil. En un fondo privado usted se pensiona con lo que usted ahorró más los intereses que le hizo ganar su fondo privado de pensión. La pensión mínima en cualquiera de los dos regímenes es un salario mínimo siempre. Eso está en la Constitución, artículo 48. Colpensiones normalmente es excelente para pagar pensiones altas, porque están subsidiadas. Profe Andrés, o sea que si yo quiero una pensión alta, tengo que pensionarme en Colpensiones, ¿no? Sí, claro, si usted tiene un salario alto, seguramente le convendría más a usted individualmente aportar en Colpensiones. Pero el problema es que Colpensiones es una pirámide, así como lo fue DMG y todas esas pirámides en las que la gente metió su dinero y perdió mucha plata. Profe Andrés, pero venga, ¿usted por qué está diciendo que Colpensiones es una pirámide? ¿Cómo saber que esta no es una de esas pirámides? ¿Sabe cuántas personas se necesitan para pagar una pensión de un salario mínimo? No, profe, ¿cuántas? Bueno, 7, porque con 6 cotizaciones nos falta un poquito para completar la pensión de un salario mínimo. 7 es mucha gente, profe. Sí, y esas 7 personas tienen que estar trabajando formalmente, es decir, pagando seguridad social. Y en este país hay casi un 60% de personas informales, es decir, que no cotizan a salud ni pensión. Entonces es más la gente que no aporta al sistema. Y hay otro problema. ¿Cuál, profe? El problema demográfico. ¿Y eso qué es? En palabras sencillas, supongamos que yo me caso con una señorita y queremos los dos pensionarnos bajo la lógica de Colpensiones. Entonces, ¿cuántos hijos necesitamos tener para podernos pagar una pensión cada uno de un salario mínimo? Profe, pues serían 14, ¿no? Porque son 2. Para ser exactos, 13. Recordemos que con 6 casi que pagábamos una pensión de un salario mínimo. Entonces son 13 hijos para pagar las 2 pensiones. Entonces, para que dimensionemos el problema, mi abuelita tuvo 9 hijos, mi mamá tuvo 2 hijos, yo tengo 3 gatos y ninguno cotiza seguridad social. Uy, profe, claro, 13 hijos es demasiado. Y hoy en día la gente no quiere tener hijos. Exacto, y entonces, ¿quiénes van a pagar nuestras pensiones? Uf, profe, pues la verdad ese tema nunca lo había visto de esa manera y nadie me lo había explicado así. Y ¿sabe qué? Ese es precisamente el problema. Estos temas son muy técnicos y la gente no entiende exactamente qué es lo que están proponiendo desde el gobierno nacional. Lo que propone Petro es que todos pasemos a Colpensiones, con aportes hasta 2.3 salarios mínimos. Y eso que quieren que sean 4. Y los aportes superiores a esos 2.3 salarios mínimos, o 4 si se llega a modificar, irían a los fondos privados. Y eso no es sostenible. Y los datos del propio gobierno dicen que la plata se acaba en 2073. Porque hoy tenemos un régimen público que no tiene la capacidad con el sistema de prima medio, no tiene la capacidad para mantener la sostenibilidad y la pensión de los colombianos y colombianas. Entonces, su hija, por ejemplo, que este año va a cumplir 8 años, en 2073 va a tener la edad de pensión. Su hijo, que este año va a cumplir 13 años, en 2073 va a tener la edad de pensión. Y gracias a estos irresponsables, no va a haber plata con qué pagarles. ¿Ese es el futuro que usted quiere para sus hijos y sus nietos? Yo quiero vivir en un país donde yo pueda asegurar mi propio futuro, no uno donde tenga que mendigarle a un estado que por favor me dé una ayudita. Yo quiero vivir en un país donde mis hijos tengan un buen futuro, no uno donde se los arruine porque no van a tener cómo pagar mi pensión. Ahora le hago esta pregunta, ¿usted cree que se va a pensionar? No, profe, ni en este sistema ni en el que propone Petro.
Profe, pero ¿y entonces los que no se pensionan, qué pasa con ellos? Yo he escuchado que dice que el Estado les va a dar plata y les va a ayudar. Pues precisamente ese punto es el peor de toda la reforma pensional. Es una estafa. Comparemos qué pasa hoy con los que no se pensionan y qué pasará con los que no se pensionen en la reforma de Gustavo Petro. Hoy usted puede ir y solicitar que le devuelvan la plata que usted aportó al sistema si no se logró pensionar. En Colpensiones le devuelven la plata que usted aportó más la inflación. En los fondos privados a usted le devuelven su plata más todos los intereses que usted ganó gracias al fondo privado de pensión. Profe, ¿y quién paga mejor o es lo mismo? En términos generales, los fondos privados devuelven 7 veces más que Colpensiones, comparado con la plata que le devolverían en Colpensiones. Por ejemplo, si en Colpensiones le devolverían unos 15 millones, en un fondo privado le darían más de 100 millones de pesos. Uy, 100 millones pues está como bueno, ¿no? Bueno, ¿y qué pasaría entonces con los que no se pensionen en la reforma del presidente Petro? Bueno, esa es la estafa que viene, póngale cuidado. A usted no le van a permitir que usted solicite la plata que usted aportó juiciosamente al sistema, es decir, los ahorros de toda su vida, sino que le van a devolver, si le va maravillosamente bien, unos 200.000 pesos. Y las más perjudicadas son las mujeres, que podrían recibir desde 73.000 pesos mensuales. Y eso es a lo que el gobierno perversamente le está llamando bono pensional. Una verdadera vergüenza y un atraco completo. Uy, no, profe, pero eso es un robo. ¿Y entonces qué podemos hacer para parar eso? La verdad está bien difícil. La reforma pensional hoy está prácticamente aprobada. Solo falta un debate en Cámara de Representantes y listo. Entonces, lo que hay que hacer son 3 cosas. Primero, proponer un buen sistema pensional que sí pensione y que cueste menos. Segundo, exigirle a los próximos candidatos presidenciales de su preferencia que propongan una buena reforma pensional. Y tercero, francamente, yo veo inevitable la aprobación de esta nefasta reforma pensional. Y al Congreso de la República le valió cero. La marcha del 21 de abril, que era en contra de las reformas. Yo creo que lo siguiente que hay que hacer es empezar a hablar de un paro nacional indefinido pacífico, porque la clase política no nos está escuchando. Hay preocupaciones muy serias sobre esta reforma pensional, sobre la reforma a la salud. Yo francamente no veo otra alternativa. Tenemos todos que estar atentos a lo que pase esta semana en el Congreso de la República. De aquí al 20 de julio quieren aprobar esta nefasta reforma pensional. Y es su futuro y el de sus hijos y nietos el que está en juego. Pero hay que tener que proponer para poder exigirles a la clase política que nos gobiernen como debe ser, porque se aprovechan de nuestra ignorancia. Bueno, profe Andrés, pero ¿usted entonces qué reforma propondría? La reforma que yo propongo es que Colpensiones debe empezar a trabajar y a funcionar bajo la lógica del ahorro, la inversión y la capitalización. Y claro que debe haber competencia, pero en igualdad de condiciones, sin subsidios implícitos, que nos cuestan hoy billones de pesos. Deben darnos más libertad a las personas y permitir que la gente pueda retirar parte de su dinero ahorrado en algún momento de su vida. Porque la mayoría de nosotros no pensamos que esa plata que aportamos mes a mes pues sea nuestra. De hecho, hay mucha gente que ni siquiera sabe que mes a mes le están quitando el 4% de su salario y lo están pues aportando al sistema pensional, porque eso se hace por derecha. Y por ejemplo, con las cesantías no pasa lo mismo. La gente sabe que la plata de las cesantías es de ellos. ¿Pero por qué lo sabe? Porque sabe que puede retirarla bajo ciertas condiciones. Entonces necesitamos darle a las personas más libertad individual y más educación financiera, que hoy no se enseña en los colegios. También hay que hacer una excelente reforma laboral que permitan que más personas puedan entrar en la formalidad. Hay 60% de informalidad. Necesitamos que ese 60% pueda aportar para su pensión, porque todos trabajamos toda la vida. Uno trabaja más o menos como 40 años y uno se pone a hacer cuentas. Y yo creo que hay que ahorrar mientras estemos en la capacidad de trabajar. Hay que ahorrar, hay que ser juicioso, hay que ser disciplinado en la vida para lograr las metas que uno quiere lograr. Y usted entre más plata ahorre durante más tiempo, pues va a ser mejor, porque ya sean Colpensiones en esta hipotética reforma o los fondos privados le van a estar generando ingresos que hoy no sucede con Colpensiones, que hoy cogen su plata y la pagan, usan para pagar las actuales pensiones y no alcanza la plata. Entonces, si usted ahorra durante todos los años que usted trabaja,
Eso es como una bolita de nieve, eso se llama interés compuesto. Y eso se aprende en educación financiera, en matemática financiera, en gerencia financiera. Y esa bolita de nieve que empieza pequeña, al cabo de 30 años, 40 años de trabajo, es una bola inmensa. Porque los fondos privados o el sistema pensional le va a estar generando a usted intereses sobre ese dinero. Y esos intereses se suman al capital y empieza a generar más intereses sobre intereses. Y así usted va a tener su pensión tranquilamente. Y también hay que permitir mayor competencia. En Australia tenemos un excelente ejemplo. En Australia hay 400 fondos privados que están compitiendo entre sí por los trabajadores. Aquí apenas hay 6 fondos privados. Y vea este dato. Si los trabajadores australianos decidieran comprar el 100% de la bolsa de valores australiana, aún les quedarían 800.000 millones de dólares. Y también más libertad es que la plata que usted ahorró toda la vida, usted se la pueda heredar a quien usted quiera. Porque es que es su plata, usted la trabajó, usted la ahorró con mucho sacrificio durante toda su vida. Necesitamos más libertades individuales, más ahorro, más inversión. De lo contrario, el futuro que nos espera es desastroso. Etiqueten a todos los políticos que ustedes conozcan, opositores, pro gobierno, lo que usted quiera. Etiquétenlos en este video para que viralicemos esta información. Esto es lo que los ciudadanos quieren. Y si usted, señor o señora político o política, quiere ser presidente de este país, nos tiene que proponer una excelente reforma laboral y una excelente reforma pensional. Y esto que he propuesto aquí en este video puede ser ampliamente mejorable, pero ese es el camino: más ahorro, más inversión y más libertad para la gente. De lo contrario, el futuro que nos espera es completamente desolador, o como diría el Foro Económico Mundial, no tendrás nada y serás feliz.